Las FARC siempre lo han negado. ¿Cuánto dinero tiene las FARC? La FARC no tiene dinero. Pero reveladores informes como el divulgado por la prestigiosa revista británica The Economist señalan lo contrario. Artículo The Economist, dinero sin gracia. De acuerdo con un estudio no publicado por los analistas del gobierno, incluso después de pagar para mantener a sus combatientes, las FARC todavía tenían activos por un valor de 33 billones de pesos, 10,5 mil millones en 2012. Un día antes de la polémica publicación, el presidente Juan Manuel Santos había lanzado esta advertencia. ¿Dónde están esas cuentas fabulosas de las FARC? No las hemos encontrado. Si encontramos que tienen plata, yo creo que sí tienen plata, yo creo que ellos deben tener alguna plata escondida, pues si las encontramos, la incautamos. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, William Brownfield, entrega en exclusiva la primera reacción del gobierno de Estados Unidos al informe confidencial revelado por la revista The Economist, según el cual las FARC al año 2012 habría logrado acumular activos por valor de 10.500 millones de dólares. El alto funcionario asegura que autoridades de su país también tienen información sobre los dineros ocultos de la organización terrorista. Guillermo Rivera, alto consejero presidencial de Colombia para los Derechos Humanos, explica la posición del gobierno frente al dinero que las FARC tendrían escondido. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la revelación del semanario británico The Economist sobre el dinero oculto de las FARC. Al año 2012, la organización terrorista habría acumulado una fortuna estimada en 10.500 millones de dólares, es decir, 33 billones de pesos colombianos. La noticia: el origen de esta polémica información. Las llamativas cifras que reseña el artículo tienen como base un estudio confidencial y que, según señaló el prestigioso medio de comunicación europeo, fue elaborado por analistas del gobierno. La noticia: el presidente Juan Manuel Santos aseguró no tener duda de que las FARC posiblemente tengan dinero escondido. Sin embargo, el mandatario manifestó que el gobierno no posee esa información. El punto clave de esa noticia: ¿en qué y en dónde las FARC habrían invertido el millonario botín o al menos gran parte de ese dinero? De acuerdo con los analistas financieros citados por The Economics, sin revelar su identidad, empresas de transporte, propiedades rurales y mercado de valores serían los principales sectores de inversión de la agrupación criminal. No solo en Colombia, las FARC tendrían activos ocultos. Según este informe, dinero producto de la extorsión, del secuestro y del tráfico de drogas probablemente está oculto en países como Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Panamá. Estamos parados encima del banco de las FARC. El 14 de abril del año 2003, un grupo de 147 soldados profesionales descubrieron en la selva parte de uno de los tantos secretos que guardaba las FARC. Una huaca, es decir, miles de dólares escondidos bajo tierra producto de extorsiones, secuestros y narcotráfico. Con impresión los colombianos conocieron esta historia, pero también se preguntaron cuántas más podrían existir, cuánto dinero esconderán. Hoy esas preguntas siguen sin respuesta. Que esta caletita no es la única que hay enterrada por acá. Justamente, los activos con los que contaría esa organización criminal son una de las principales incógnitas de cara a la firma de un eventual acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Deben tener alguna plata escondida, pues si las encontramos, la incautamos. Estas declaraciones del presidente colombiano se dieron curiosamente un día antes de que la revista británica The Economist revelara en su más reciente edición que al 2012, cuando empezaban los diálogos formales con el gobierno, los activos de las FARC sumaban 10,5 billones de dólares. El grupo puede haber aferrado gran parte de su botín, de acuerdo con un estudio no publicado por los analistas del gobierno. Incluso después de pagar para mantener a sus combatientes de las FARC, todavía tenía activos por valor de 33 billones de pesos, 10,5 mil millones de dólares en 2012. El artículo titulado Dinero sin gracia hace referencia a que parte del dinero probablemente haya sido guardado en Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Panamá. Agentes antilavado de dinero de las empresas colombianas temen que una parte de este dinero retorne de nuevo al país después de que el acuerdo de paz se firme finalmente. A mí no me cabe
la menor duda que posiblemente están guardando dinero en alguna parte, pero el gobierno no tiene esa información, la hemos buscado y no la hemos encontrado. Los cabecillas de esta agrupación criminal siempre han negado tener activos ocultos. Todas las cuentas bancarias de las FARC en estos paraísos fiscales pueden tomarlas. Pero es que nosotros no tenemos. Para el abogado de las FARC, Enrique Santiago, los bienes no existen. El Estado, después de 50 años buscando esos bienes de las FARC, todavía no ha encontrado ninguno, lo cual todo lleva a pensar que esos bienes pues parece que no existen. Pero sectores en Colombia no dan credibilidad a las FARC. Para creerle que el señor Pablo Catatumbo y el señor Iván Márquez son unas pobres viejecitas sin nadita que comer. Pese a esto, las FARC dicen que no tienen recursos, argumentan que los han invertido al interior de las tropas. Que lo muestren todo lo que tengan ahí, a ver quiénes de nosotros como FARC están comprometidos ahí. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen en nuestro tema de análisis de hoy en el programa La Noche. El semanario de Economics asegura que en el 2012 las FARC habrían sumado una fortuna de 10.5 billones de dólares. Sin embargo, la organización criminal asegura que sus arcas están vacías. ¿Ustedes qué opinan? Los invitamos a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña en nuestros estudios Alberto Lozano, él es director e investigador de lavado de activos de la firma Lozano y Asociados, director de la revista Infolaf, fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, y lo hemos invitado porque además fue una de las fuentes cercanas o las fuentes referenciadas por la revista The Economics para la publicación de este polémico artículo que se llama Dinero sin Gracia. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña a esta hora en Bogotá, Colombia, vía microondas, está Jorge Restrepo, es director del CERAC, Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, doctor en Economía de Royal Holloway, Universidad de Londres, y profesor asociado a la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor Jorge Restrepo, bienvenido a La Noche, NTN 24. Y en Bogotá, Colombia, nos acompaña Guillermo Rivera, alto consejero presidencial para los derechos humanos. Señor Rivera, bienvenido a La Noche. Vamos a comenzar con Alberto Lozano, acá en nuestros estudios, precisamente preguntándole sobre esta revelación que hace este semanario inglés. ¿Usted cree que las FARC tienen o no tienen dinero? ¿Tienen o no esa cantidad de millones de dólares que referencia que eventualmente pudo haber tenido ese grupo al margen de la ley? Sí, yo creo que es una pregunta que todos están haciendo en este momento y es una pregunta muy importante, es una pregunta pertinente, porque estamos en un proceso de paz y hay una expectativa de que ellos tienen que reparar unas víctimas y tienen que parar unas actividades criminales que estaban haciendo. Entonces la pregunta es muy importante. ¿Que tienen recursos? Claro que tienen recursos, porque para sobrevivir en la selva, para hacer negocios internacionales, para hacer una actividad política como hacen, se requieren recursos. Y además sus actividades no son solamente políticas, sino también son criminales de actividades que generan recursos. Entonces, claro que tienen recursos. La pregunta es, ¿cuánto tienen y cuánto les sobra? Algunos analistas dicen que las FARC, como simplemente es una organización dedicada a buscar el poder, pues no genera ni un superávit, y otras personas dicen que no son una autoridad, digamos, en el tema político, se dedican más bien al tema del narcotráfico y son tan ricas como los carteles. La opinión está dividida, yo creo que la verdad está entre esos dos puntos, pero no creo que sea tan exagerada como lo que dice The Economist. ¿Por qué el gobierno hasta el día de hoy no ha podido rastrear esos dineros de las FARC? La respuesta que siempre ha dado el presidente Juan Manuel Santos es que desde que él ha sido ministro de Defensa, han buscado en todos los lugares ese dinero de las FARC y no lo han encontrado. No, yo creo que él se refiere a que no se ha encontrado la cantidad de dinero que dice The Economist. Pero desde que el presidente fue ministro y creó la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, y desde la Fiscalía, desde muchas instancias, la policía le ha dado unos golpes muy duros a las finanzas de las FARC. Entonces las FARC han sufrido golpes en contra de sus finanzas toda su historia. El Estado no ha parado de atacarlas. Entonces, lo que no se encuentra es esas grandes fortunas, esas grandes cuentas, pero el Estado sí ha sido efectivo en poder luchar contra las finanzas de las FARC y hay muchísimos casos de éxito judicializados e inclusive de financiación del terrorismo.
Voy a ir con Jorge Restrepo, director del CERAC, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Señor Restrepo, ¿usted qué opinión tiene? ¿Las FARC tienen o no esa cantidad de dinero, o por lo menos dentro de los bienes o dentro de las fortunas que eventualmente poseen? ¿Cree usted que las entregarán o no las entregarán? Bueno, francamente yo tengo ahí una gran diferencia con el señor Lozano. Yo la verdad no conozco estadísticas, casos de éxito, cifras y demostraciones que nos indiquen que judicialmente el Estado colombiano, pero no solamente el Estado colombiano, también se trata de las autoridades, por ejemplo, de los Estados Unidos, hayan logrado capturar información, hayan logrado conseguir datos y además fortunas que hayan pasado en términos de propiedad a manos del Estado. Tampoco creo que sea correcto caracterizar a las FARC como una organización que haya logrado enriquecerse y que haya logrado acumular fortunas en ese sentido. Las FARC, para mí, deben ser caracterizadas como un grupo guerrillero que claro que recibe una gran cantidad de ingresos, muchos de ellos, si no la gran mayoría, provenientes de la actividad criminal del narcotráfico. Pero esos dineros los gastan en librar una guerra contra el Estado. Entonces, ¿usted cree que todo el dinero de la extracción, por ejemplo, ilegal de oro, de la extorsión, del secuestro, e inclusive el dinero del narcotráfico fue invertida precisamente en esa amenaza terrorista que le declararon al Estado en los últimos años? ¿Usted cree que no hay dinero al margen de eso? Mire, yo creo que no lo han invertido, se lo han gastado, y se lo han gastado en librar una guerra que no solamente le ha resultado costosísima a la sociedad colombiana, sino también a ellos. En el siguiente sentido, no hay un futuro, un proceso de acumulación de las FARC en tanto una organización que acumula riqueza como sí lo hacen los carteles del narcotráfico, todas esas organizaciones criminales a las que semana a semana, aquí en los Estados Unidos, en Inglaterra, en países centroamericanos, les incautan dinero, recursos, propiedades. Ustedes no pueden encontrar, uno no puede encontrar un paralelo como es en el caso de las FARC. De manera que yo creo que lo que tenemos es que caracterizar estas organizaciones como unas organizaciones que sí obtienen enormes cantidades de dinero, pero no para enriquecerse, sino para librar una guerra. Y eso es lo que las hace mucho más peligrosas que una organización típica del narcotráfico. Señor Alberto Lozano, ¿usted qué piensa de este argumento que entrega Jorge Restrepo? Sí, yo creo que hay una proporcionalidad muy lógica entre la riqueza de las FARC y su capacidad militar y política. No hay que pensar que solamente es para tomarse el poder con las armas. Yo estoy seguro que el dinero de las FARC se utiliza en propaganda, en lo que ellos llaman, digamos, manejo de masas, en operaciones, digamos, internacionales, y sí tiene que haber una proporcionalidad, y si hay una lógica, deben gastar la mayoría. Pero obviamente es una organización que tiene una vocación de permanencia. En toda su doctrina está el tema de prepararse para largos combates, tener un horizonte de tiempo muy largo. Entonces yo creo que una lógica de ahorro y de inversión sería una lógica, digamos, que se puede manejar. Entonces yo creo que posiblemente tienen un dinero de sobra y ahí estaría. Pero yo invito a que no especulemos en cuánto dinero tiene, sino más bien pensemos en que estamos en un acuerdo de paz, que hay unos compromisos muy claros. Y yo creo que tal vez lo que The Economist le faltó resaltar es que en los acuerdos del proceso de paz se está hablando el tema del narcotráfico, el tema de las fortunas de las FARC, el tema de fortalecer la extinción de dominio, el tema de la verdad, el tema de las víctimas. Entonces no es un tema ajeno a la agenda, es un tema que está en el acuerdo de paz, y si se firma el acuerdo de paz va a haber verdad, información, y esas fortunas pueden ser tomadas por el Estado por vía de la extinción de dominio. Entonces yo diría que si hay información y si hay verdad,
se les acaban los ahorros a las FARC y ese dinero pasa al Estado para reparar las víctimas y para esas regiones que tanto lo necesitan. Y sobre ese punto vamos a estar debatiendo más adelante. Las dudas sobre los montos, el destino y lo que podría suceder a futuro con el dinero que las FARC ha recaudado producto de su accionar criminal no son nuevas. Nuestra directora Claudia Gurizati en julio pasado le planteó algunos interrogantes sobre este tema precisamente al mismo presidente Juan Manuel Santos. Recordemos lo que respondió en su momento el mandatario colombiano. Le planteo dudas frente a eso, señor presidente. Sí. Mire, hay una que tiene que ver con el dinero del narcotráfico, con la cantidad de recursos que las FARC han ido acumulando durante todo este tiempo, que han manejado tantas rutas del narcotráfico, incluso ellos han llegado a ser calificados como el cartel más grande del mundo. Muchos creen que van a usar esos dineros por fuera de los controles del Estado y pueden tener una gran ventaja en esa campaña. Esa es una. Y la otra, el tema de las acciones conjuntas ELN-FARC, que también aplica, y volvemos al punto 3 de este acuerdo, cuando ustedes empiecen el desescalamiento. Ha habido unos casos concretos de ese combate o esas acciones bélicas de las FARC y el ELN, como en el Catatumbo. ¿Hasta qué punto el ELN no va a terminar haciendo presión a favor de las FARC y las FARC escondidos detrás de ese cuerpo armado que sigue generando toda esta desazón en Colombia? La primera pregunta, sí. Narcotráfico. Llevamos muchos años, desde que yo era ministro de Defensa, año 2006, con todas las agencias de inteligencia del mundo entero, con nuestra unidad de inteligencia financiera y las unidades de inteligencia financiera del mundo entero, tratando de ubicar alguna cuenta de esas que dicen que son cuentas fabulosas que tienen las FARC en el exterior. No hemos podido encontrar una sola. ¿Qué dicen ellos? Que ellos se han gastado esa plata en financiar su operación militar, que es costosísima. Pero lo importante en este tema del narcotráfico es que ellos se comprometieron, acordaron, dentro del punto 3 de la Agenda de La Habana, a desvincularse totalmente de ese negocio y ayudar al Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, si algunos los llaman el primer cartel, y con cierta razón, del mundo, porque se han financiado el narcotráfico, si en lugar de estar disparando con francotiradores a nuestros erradicadores o poniendo minas en los cultivos ilícitos, nos ayudan a sustituirlos por cultivos lícitos y a destruir las rutas del narcotráfico, el beneficio de eso para el país, que el narcotráfico ha sido el combustible de toda nuestra violencia. Imagínense el cambio. Y cuando acordamos eso, me llamó el secretario general de Naciones Unidas, el secretario de Estado de Estados Unidos, me llamó varios de los presidentes, me llamaron de Europa, y dicen, qué maravilla que hayan logrado semejante paso. O sea que en el punto del narcotráfico, La Paz va a tener un dividendo altísimo. Pero ¿cómo controlar lo de los dineros? Es decir, si no aparecen las cuentas por algún motivo, si se desaparecieron los recursos, si se los gastaron, si los tienen muy bien escondidos, ¿cómo hacer para controlar que efectivamente ese dinero del narcotráfico no se venga en el posconflicto a generar distorsiones a la democracia en Colombia? ¿Qué piensan ustedes implementar y dejar como esa garantía al colombiano? Eso me da la oportunidad para decirle algo muy importante. Todo ese esfuerzo que estamos haciendo, todos los recursos que estamos invirtiendo en este conflicto, en esta guerra contra las FARC, los vamos a poder utilizar con más eficiencia contra el narcotráfico, contra las diferentes manifestaciones del delito, contra la inseguridad ciudadana. Vamos a tener muchísimos recursos, capital humano, tenemos las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia en este momento, que las vamos a poder utilizar contra las otras expresiones de violencia, del delito, del crimen. O sea que el dividendo en materia de seguridad para los colombianos es también altísimo.